Sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios, confiando en que estén siendo grandemente bendecidos. El día de hoy vamos a estudiar sobre la importancia del nacimiento de Jesucristo. Qué tan importante es el nacimiento de Jesucristo, no solamente para la vida del cristiano, sino para la historia de la humanidad. No solamente una importancia o un cambio en la forma de contar los días, los años, un antes de Cristo y un después de Cristo, sino realmente la trascendencia, qué es lo que ocurrió en ese día en el que nació nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que sucedió ese día en el que el Verbo se encarnó. Sabemos de la importancia que tiene la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque es el sacrificio entregado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Es esa sangre derramada lo que nos da, lo que nos garantiza nuestra salvación, nuestra restauración, nuestro cambio de una vida de pecado a una vida nueva. Esa es la importancia del sacrificio de Jesucristo. Pero qué tan importante y qué es lo que vino a ocurrir, qué es lo que ocurrió en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, el evangelista, nos habla en ese evangelio que él escribió sobre cómo ocurrió este nacimiento o qué es lo que ocurrió en ese entorno en el que nuestro Señor Jesucristo nació. Nos dice que era de noche y que los pastores estaban cuidando sus ovejas y entonces un ángel se les aparece y los pastores tienen miedo, tienen ese temor y el ángel los consuela, el ángel les produce esa paz diciéndole no temáis. Posteriormente aparecen una hueste de ángeles, ángeles celestiales que comienzan a alabar, comienzan a glorificar a Dios y a dar esas buenas nuevas de salvación. Esta pintura, esta representación es muy bonita, es muy agradable y se ha tomado como que ángeles con cara de niños, ángeles pequeños, alabando, cantando a Dios, esos seres angelicales muy tiernos, muy pequeños, con sus alitas, con sus caritas sonrientes, bonachones, cantando y alabando el nombre de Dios. Eso es lo que se ha querido representar o lo que se ha querido ver en este pasaje. Pero lo que nos está diciendo el evangelista por la inspiración del Espíritu Santo es algo que dista mucho de esa postal, de ese cuadro hermoso que se está presentando. Y es algo más trascendente, y es algo más glorioso, y es algo más hermoso de lo que se ha representado. El evangelista Lucas nos está hablando de que los ángeles que se aparecieron eran una hueste, y una hueste es un ejército en campaña, es un ejército en activo, es un ejército que está comisionado para realizar una campaña. Y esta campaña de las huestes de los soldados es una campaña propia de guerra, no es una misión de paz, no es una misión humanitaria, sino que una hueste siempre va a tener esa encomienda de guerra. Entonces los ángeles que se aparecieron no eran esos seres bonachones, no eran esos seres pacíficos, sonrientes, eran guerreros, y un guerrero es
ese soldado fiero, ese soldado que es capaz o que está preparado o que tiene esa encomienda de destruir, de matar, de hacer guerra. Esas son las huestes que se aparecieron ese día, esa noche, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Había soldados, había ángeles que tenían esa encomienda sobre la tierra. Y vamos a ver por qué estoy diciendo esto, qué es lo que está ocurriendo. El evangelista nos comienza hablando en ese capítulo 2 del Evangelio de Lucas que Augusto César había mandado censar al pueblo, había mandado un censo sobre toda la tierra, así nos está hablando, toda la tierra. Augusto significa santo o majestuoso. Es un título que se le daba propiamente a Júpiter, que era el padre del panteón romano, el padre de los dioses romanos. Se le daba ese título de Augusto. Y Augusto es el que integra todos los títulos, integra todos los magisterios, integra todo el poder. Ese es el significado de Augusto, aquel que tiene todo el poder, aquel que tiene todo el control, aquel que es padre de todos. Entonces, nos está planteando una situación que estaba sucediendo no solamente en una región, sino en toda la tierra. Cuando la Escritura nos habla, nos menciona de toda la tierra, es toda una área que ha sido considerada, una área que ya ha sido delimitada previamente y que ahora es considerada como un todo. Eso es lo que significa toda la tierra, que puede ser toda la tierra en general, todo el globo terráqueo, o solamente las áreas que son delimitadas, donde ha sido considerado, y cuando llega esa llenura, cuando llega ese alcance, cuando ha sido cubierto todo ello, entonces se considera toda la tierra. Es desde el río Éufrates hasta el Mar Grande o el Mar Mediterráneo. Eso es todo lo que se considera para estos fines toda la tierra. Esa es la importancia, porque ahí se ha venido desarrollando toda la historia del hombre, desde que sale del Edén, ha venido caminando y ha venido avanzando desde esa parte de Asia hacia Europa. Y ese es el término que ha sido delimitado desde el Génesis, por ejemplo, en las promesas dadas a Abraham, su herencia o lo que le correspondería como una herencia es desde el río Éufrates hasta el Mar Grande. Es una vasta extensión. Entonces, en días de Augusto ha sido cumplido ya desde la historia que inicia en esos primeros días del hombre fuera de Edén, desde el río Éufrates, ha ido caminando, ha pasado todo lo que es Babilonia, todo lo que es Egipto, todo lo que es Tiro, Sidón, hasta que se llega a ese máximo alcance que es Roma. Entonces ahí ya se ha cumplido, se ha delimitado toda esa extensión que es llamada toda la tierra. Entonces en días de Augusto César
es llena toda la tierra, ya es considerada, ya se tiene del límite a el otro límite. Y en toda esa extensión de la tierra es Augusto César el que se ha enseñoreado, el que se ha levantado como señor, como dueño. Y entonces él comienza a censar. El censo es importante. Hay dos tipos de censos. El censo que Dios da para ser llevado y el censo independiente de Dios. Eso es lo que nos enseña la historia bíblica. Han habido varios censos narrados o plasmados en la Biblia. Un censo el primer censo fue cuando salió el pueblo de Egipto y fueron censados para que dieran la ofrenda para el tabernáculo. El segundo censo es llevado a cabo para ver cuántos hombres de guerra tenía ese pueblo que estaba caminando en el desierto. El tercer censo es aquel que fue llevado a cabo para que la repartición de las tierras, en el momento en que iban a entrar a la tierra prometida, se levantó ese censo para ver cómo se iba a repartir todo ese territorio. El cuarto censo es el llevado a cabo por David. Y este es el primer censo que es narrado en la Biblia que no es ordenado por Dios. Los tres primeros censos fueron ordenados por Dios. Y esto representa que son censos dentro de la voluntad de Dios para un propósito que Dios tiene, para un propósito o para una finalidad que Dios tiene. Las ofrendas para el tabernáculo, la preparación para conquistar la tierra y la repartición de esa tierra son lo que Dios está manifestando como el Señor de la tierra. Él se está manifestando como el dueño de la tierra, el dueño del oro, de la plata, el dueño de las fuerzas, el dueño de las armas, el señor de los ejércitos y el dueño de la tierra en sí, del territorio. Eso es lo que está representando los censos. Él es el dueño. Él es el Dios soberano, el que da, el que reparte. Cuando David realiza ese censo, lo está haciendo de una forma independiente, no dentro de la voluntad de Dios, sino que es un censo de la vanidad. Él se está engrandeciendo a ese nivel de Dios. Se está engrandeciendo como el dueño del oro, el dueño de las vidas o el dueño de las fuerzas, el dueño del territorio, el dueño de la tierra. Y eso es lo desagradable delante de Dios. Eso es lo que le desagradó, eso es por lo que le vino ese castigo a David. Es el censo de la vanidad que no da gloria a Dios. Los tres primeros censos dan la gloria a Dios como el dueño, el Señor. Pero el censo de David es aquel que no da la gloria a Dios, sino que comienza a hacer ese censo del egoísmo o de la vanidad. El quinto censo que fue narrado en la Biblia fue llevado a cabo por Esdras o en tiempos de Esdras y de Nehemías para la repartición de las heredades. Esos son los 5 censos que están narrados en la Biblia. Hay otros 2 que son el censo de Augusto y otro que hubo posteriormente. Entonces, los censos están indicando o están están poniendo a Dios sobre todas las cosas. Están poniendo a Dios como el dueño del oro, el dueño de la vida,
el dueño de las fuerzas o de los hombres, el dueño de la tierra, y es el que reparte y es el que da. Esos son lo que está representando los censos. Entonces, Augusto César lo que está haciendo es que él se está enseñoreando de la tierra como el dueño de todo lo que existe en ese territorio. Él se está poniendo como Dios. Por eso su nombre significa el santo, o el que tiene todas las potestades, el que tiene todos los magisterios, el que tiene todos los derechos, es el que está encumbrado en lo máximo. Esto sitúa a la tierra como fuera de la voluntad de Dios. Ya he narrado todo lo que corresponde a la tierra, desde el Éufrates hasta Roma. Entonces todo está situando a todo ese territorio como propiedad de un Dios extraño, un Dios ajeno, porque Augusto se está colocando como Dios y está colocando a Júpiter, o está colocando a las deidades romanas como los dueños, como los señores de toda esa área considerada toda la tierra. Entonces está segmentando, está quitando, está rompiendo con lo que Dios ha establecido. Entonces lo que está haciendo Augusto César es como separar una región de todo lo demás. Está separando toda esa región y se está enseñoreando de toda esa región. Entonces es importante entender lo que está haciendo Augusto, que está señalando que todo ese territorio ha sido separado de Dios, ha sido abstraído de Dios. Ya no es Dios el soberano, ya no es Dios el dueño, ya no es Dios el que tiene derechos, ni tiene potestades, ni tiene autoridad en esa tierra. Está declarando, se está decretando ese cisma de la voluntad de Dios, de la relación de Dios. Y conocemos lo que ocurre cuando sucede ese cisma, cuando el hombre se desliga de la voluntad de Dios y comienza a actuar de una forma independiente. Lo vemos desde los tiempos de Noé, cómo es que Dios actúa, y entonces viene una destrucción sobre aquello que se sale de la voluntad de Dios, que comienza a hacer las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y como les repito, todo esto ocurre cuando es llenada toda una área, que puede ser toda la tierra, literalmente, o puede ser esas regiones que son llenas, como sucede en Sodoma y en Gomorra, que es una región que es más pequeña, pero que rompe con la voluntad de Dios, y entonces esa área ha sido llena de iniquidad, ha sido llena de pecado. Lo vemos también en Egipto, como toda esa región pasaba por las plagas que Dios había declarado, que Dios había mandado sobre esa tierra, sobre esa área. Entonces la Biblia nos está enseñando, nos está indicando qué es lo que ocurre cuando una área que para fines legales es considerada toda la tierra, y cuando toda esa tierra es llena de esa iniquidad o es separada de la voluntad de Dios, entonces Dios interviene. Cuando fue construida la Torre de Babel, Dios dijo: descendamos para ver
hasta dónde ha llegado esa maldad. En los días de Sodoma y Gomorra, dice que Dios bajó para ver cuánto había crecido la maldad, si ya había llegado a ese colmo, si ya había llegado a esa saturación. Entonces, en días del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la saturación del mal, la saturación del pecado ya había llegado a ese colmo, ya había llegado a ese grado máximo. Eso es lo que nos está indicando y eso es lo que nos está diciendo sobre el censo de Augusto César, que el mal, que la maldad ya había llegado hasta lo sumo, hasta lo máximo. Las tinieblas habían llegado hasta lo máximo, ya habían cubierto toda esa área, ya habían cubierto toda la tierra donde había sido dada la luz, donde había sido dada la palabra, donde había predicado, donde habían vivido Abraham, Moisés, Isaac, Daniel, todos esos grandes hombres que habían predicado en toda esa tierra, en toda esa área, y que habían llenado de luz, que habían llenado de verdad, que habían caminado conforme a la voluntad de Dios, había sido llena de tinieblas. Por eso nos dice la palabra, Mateo 4:16 al 18, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esa región era una región de tinieblas. Nos está indicando que en tiempo de Jesucristo, su nacimiento fue en una región de tinieblas. Por eso nos está señalando el hecho en los pastores que era de noche. Porque nos está diciendo que esa región estaba en tinieblas. Y no solamente unas tinieblas, sino que era sombras de muerte. Sombras de muerte. Porque ya estaba a punto de suceder la destrucción. Ya estaba a punto de suceder esa ejecución señalada, marcada desde tiempos antiguos sobre aquellos que se separaban o aquellos que colmaban el área considerada. En días de Jesucristo, el colmo ya había llegado ya había llegado a lo máximo. El mal, el pecado ya había llegado a lo máximo. Ya era una zona de tinieblas, pero era una zona de sombra de muerte, tanta que ahí murió nuestro Señor Jesucristo. En esa área de sombras de muerte murió nuestro Señor Jesucristo. Así de densas eran esas tinieblas, así de denso era el pecado, la corrupción, así de densa era la soberbia. Y lo vemos en los fariseos, lo vemos en toda esa clase sacerdotal, cómo había tanta soberbia, cómo había tanta dureza, cómo había tanta intolerancia, tanta falta de amor, cómo había tanta concupiscencia, tantos celos, tantas iras, tantas contiendas, cómo había tanta manifestación demoníaca, cómo demonios había por todas partes. Eran unas tinieblas densas. El día que nuestro Señor Jesucristo nació, eran todas esas tinieblas densas, sombras de muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo fue dado como una gracia, fue dado como algo que es de bendición, es algo de bien. Eso nos dice que lo que estaba en tinieblas, luz les resplandeció. Y esos ángeles, esas huestes
que ya estaban preparadas para ejecutar la destrucción, para ejecutar el castigo, esas huestes, esos guerreros celestiales, recibieron la orden de cambiar la campaña, recibieron la orden de cambiar el acto que iban a realizar de destrucción. Nos dice Juan el Bautista que ya el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no daba buen fruto iba a ser cortado. Ese era el peligro en el que estaba la humanidad en tiempos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese peligro inminente, esas tinieblas y sombras de muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a nacer y Él dejó su trono de gloria para manifestar esa paz. Por eso es que la proclamación de las huestes celestiales es gloria a Dios en las alturas. Es esa luz en medio de las tinieblas, esa luz en donde el hombre, donde Augusto César se había enseñoreado, se había engrandecido a ese nivel de Dios. Las huestes celestiales dicen, la gloria es de Dios. La gloria le pertenece a Dios. El máximo tributo, el máximo nombre le pertenece a Dios. A Él le pertenece las riquezas, a Él le pertenece el hombre, a Él le pertenece la tierra. Gloria a Dios en las alturas. Él es lo máximo, ningún hombre, ningún otro Dios. Solamente el único Dios verdadero. En medio de las tinieblas, en medio de las mentiras, ellos comienzan a proclamar la verdad. La luz comienza a resplandecer. Y este es el testimonio que nuestro Señor Jesucristo va a dar en toda su vida, en esos 33 años que está sobre la tierra. Él comienza a hablar de esa luz, de esa verdad. Paz. Paz. En la tierra, paz. La gloria es de Dios y Dios muestra su misericordia. Dios no es soberbio, no es altivo. Dios perdona. Dios da un tiempo de arrepentimiento, paz en la tierra. La tierra le pertenece a Dios y Dios puede destruirla o puede preservarla. Y los ángeles están diciendo, Dios ha permitido que la tierra permanezca. Dios ha permitido que todo permanezca. Esa es la misericordia de Dios. Esas son las bondades de Dios. Por sus misericordias no hemos sido destruidos, porque su misericordia es nueva cada mañana. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es tiempo de gracia. Desde ahí comienza la gracia. Aún antes de que Él hablara, aún antes de que Él caminara, su mismo nacimiento, en el mismo instante de su nacimiento, comienza la gracia, comienza la paz. Comienza esa manifestación de misericordia, de amor de nuestro Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y entonces se establece que la voluntad de Dios va a ser manifestada. La voluntad de Dios va a ser propagada en medio de las tinieblas. Va a haber luz. Y cada uno de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo es ese portador de la luz en medio de las tinieblas.
cada uno que ha creído, cada uno que ha reconocido, cada uno que tiene esa fe de que nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, nació en el vientre de una mujer, fue concebido en el vientre de una mujer y nació, se encarnó. Todos aquellos que creen esto, somos portadores de esa luz, somos portadores de la verdad y estamos manifestando y estamos deteniendo ese tiempo de ira, porque somos como los ángeles que estamos proclamando que la grandeza es de Dios, que la gloria es de Dios, que el poder es de Dios, la autoridad, el dominio, el imperio es de Dios. Y la paz ha sido establecida por Jesucristo, paz en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo está entre nosotros, porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Esa es la importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque detiene la ira, detiene la destrucción. Y es tiempo de paz, es tiempo de misericordia. Y Dios nos da la oportunidad de conocer su voluntad y de conocerla y de llevarla a cabo. Porque el mundo en tiempo de Augusto César salió de la voluntad de Dios. Quiso independizarse de Dios. Se olvidó de la voluntad de Dios y está dado el testimonio en todos los fariseos, en todos los saduceos, cómo se olvidaron de la voluntad de Dios, cómo no obedecían la voluntad de Dios, cómo desconocían la voluntad de Dios. Pero ahora nos es dada su voluntad en la forma del Evangelio. Ahora nos es dada su voluntad en la forma de palabras de vida. Ahora nos es dada su voluntad a través del testimonio de Jesucristo. Esa es la importancia del nacimiento de Jesucristo. No debemos de olvidarla, porque en ese nacimiento de Jesucristo es detenida la ira, detenida la destrucción. Y en esa noche de densas tinieblas, y en esa noche de oscuridad, de tinieblas, de sombra de muerte, luz resplandeció y esa luz sigue resplandeciendo en nosotros. La importancia del nacimiento de Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Dios les bendiga.